Buen día, mi nombre es Alberto Jesús y en este video voy a hacer una breve explicación de cómo sumar voltajes utilizando amplificadores operacionales. Lo que se encuentra en pantalla es el diagrama esquemático de un sumador inversor, utilizando obviamente un amplificador operacional como ya había mencionado antes. La fórmula para el voltaje de salida, o sea, la señal que vamos a tener nosotros en nuestra salida del amplificador operacional, está dada por la resistencia de referencia, que es esta resistencia que retroalimenta la salida con la entrada en el pin inversor del amplificador. Ese va a estar con signo negativo debido a que es un sumador amplificador inversor, o sea que la señal de entrada la va a invertir a su salida. Entonces esa resistencia la voy a estar multiplicando por el voltaje que tenga aquí en una primera entrada dividida sobre la resistencia a la que está conectada, más el voltaje de una segunda entrada que tenga dividida sobre la resistencia de ese mismo voltaje, más el voltaje, pues en este caso sería de una tercera con su respectiva resistencia por división, y así sucesivamente. Lo que se encuentra en este momento en pantalla viene siendo la simulación de 3 sumadores utilizando los amplificadores operacionales. El primer sumador tiene que tener 2 entradas, una de 5 volts y una de menos 3 volts, y a su salida tiene que dar menos 7 volts. Por la simple suma, 5 más menos 3 da 2, pero yo necesito que la salida sea menos 7. ¿Qué puedo hacer para que ese valor de 2 dé un valor de 7? Pues le aplico una amplificación de 3.5, porque 2 por 3.5 es igual a 7. Entonces, por esto, la resistencia de referencia, que viene siendo la retroalimentación, que va de la salida a la entrada, tiene un valor de 3.5 kilo ohms, y cada resistencia de cada señal de voltaje de entrada tiene una resistencia de 1 kilo ohm, para que así la relación sea de 3.5. En este caso, 3.5 va a ser la ganancia en cada uno de los pines de entrada. Entonces, 5 por 3.5 de ganancia va a dar 17.5, y menos 3 por 3.5 va a dar menos 10.5. Entonces 17.5 más menos 10.5 da como resultado 7 volts. En este caso son 7 volts positivos, pero como es un sumador inversor, ese voltaje de entrada a su salida va a invertir la señal. Entonces en este caso ya no serían 7 volts positivos, sino serían 7 volts negativos. Para corroborar que lo que se está haciendo aquí es correcto, utilizo el osciloscopio, el cual tiene que estar conectado al canal A. Aquí está. Y como pueden observar, esta línea de aquí que se ve por un momento es la línea de referencia de voltaje, el valor de 0. Entonces tengo que a partir de ese punto son 3 cuadrículas y media, o sea 3.5, y como el voltaje de referencia por cuadrícula, de relación, perdón, por cuadrícula es de 2, multiplico 3.5 por 2 y me da 7. Entonces en este caso esta línea tiene un valor de 7. ¿Qué tipo de voltaje es? Pues de aquí hacia arriba es voltaje positivo, y de esa línea con valor 0 hacia abajo es negativo. En este caso son menos 7 volts negativo. Tienen 7 volts, perdón, es exactamente eso. Para el segundo amplificador necesito 2 entradas, una con valor de menos 2 volts y otra de menos 4. Al final de la salida del operacional necesito que dé un valor de 12 volts positivo. Ese viene siendo este de aquí. Como pueden observar, esta es una entrada de menos 2 volts y esta es una de menos 4. Aquí, si hacemos la operación de suma, menos 2 más menos 4 da como resultado menos 6. Pero yo necesito que las salidas sean más 12. Entonces, en este caso, la resistencia que nos va a decir la ganancia que va a haber por cada una de las entradas, la coloco con un valor de 2 kilo ohms, y cada resistencia de cada fuente con un valor de 1 kilo ohm, para que así la ganancia sea
de 2. Entonces, este 2 negativo por el 2 de ganancia va a dar como resultado un menos 4 volts. En este caso, este menos 4 multiplicado por el 2 de la ganancia va a dar menos 8. Y menos 8 más menos 4 da como resultado menos 12. Y como ya lo mencioné, todos estos amplificadores están como sumador inversor. Entonces, esa señal de voltaje negativa de menos 12 se va a invertir y ahora va a ser una señal positiva de 12 volts. Igualmente lo compruebo con el osciloscopio, el cual está conectado al canal B. Aquí está. En este punto son 2, 4. Lo puedo observar. 2, 4 cuadrículas. Aquí la relación por cuadrícula cambia. En este caso tiene una relación de 3. Eso quiere decir que cada cuadro vale 3 volts. En este caso, ya que son 4, 4 por 3 son 12. Y como se encuentra de la parte superior de 0, es un voltaje positivo. Por lo tanto, aquí ese amplificador operacional recibe dos entradas de voltaje, una de menos 2 y una de menos 4. Y da como resultado su salida 12 volts positivos, que es lo que requiero en este momento. Y como última operación a realizar, aquí tengo que deben ser 4 entradas, ya no son 2, son 4, en las cuales la entrada 1 y 2 tienen el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que al realizar la suma, estos dos valores se van a anular entre sí y va a dar como resultado 0, dejándome solo operar estos dos otros valores de acá, los cuales son un voltaje de 3 volts y un voltaje de menos 2. Esto como resultado en la suma va a dar 1. Yo necesito que ese 1 de voltaje sea un 5. Entonces, que tengo aquí como pista es utilizar un sumador inversor. Hago la suma correspondiente, ya sé que me va a dar 1 como resultado. Al aplicarle una amplificación de 5 voy a convertir ese 1 a 5 volts. Y como es un inversor, lo que va a realizar es que ese voltaje, en vez de ser positivo, ahora va a ser negativo. Por lo tanto, aquí dice que hay que agregar un segundo amplificador operacional para invertir esa señal de voltaje negativa a positiva, así tener mis 5 volts positivos. En este caso, si lo dejamos así como está, nos da a entender que hay que utilizar dos integrados, lo cual simplemente no me parece muy factible tener que usar tantos componentes. En este caso, pues nada más son dos, pero se puede simplificar, ya que si conocemos la fórmula, aquí como pueden observar, nada más estoy utilizando un solo amplificador. ¿Por qué estoy haciendo eso y no dos? Fácil, porque la fórmula dice que esta resistencia de referencia va a estar multiplicando a cada uno de las fuentes de alimentación de entrada divididas entre la resistencia a la cual se encuentran conectadas y se van a estar sumando. Por lo tanto, si realizo estas operaciones, voy a tener que 1 por 4 dividido entre 4 va a dar igualmente 1. Y aquí si multiplico menos 1 por 4 dividido entre 4, igualmente va a dar menos 1. Y como ya lo había comentado anteriormente, al realizar la suma, estos dos valores se van a anular entre sí, van a dejar como resultado un 0. Y aquí es donde yo hago el cambio en cuestión a los valores de resistencia. Yo no voy a hacer que esta suma de 3 más menos 2 me dé 1 y amplificarla por 5 para que me dé un voltaje de 5, porque yo sé que eso me lo va a invertir y me lo va a dejar como menos 5 y voy a requerir un segundo amplificador operacional para invertir esa señal y dejarla con el valor que quiero. Entonces, en este caso, aprovechando la fórmula o tomando conciencia de ella, de cómo se utiliza, tengo que 4 por 3 da 12 entre 4
va a seguir dando 3. Sigue teniendo una misma relación de 1 o una ganancia de 1, por lo tanto sigue teniendo un voltaje de 3. Y aquí es donde ya cambia el valor de la resistencia. Como pueden observar, aquí todas tenían una amplificación de 1. Estas dos se anularon entre sí. Y esto, pues por el momento sigue siendo de 3 porque es el valor con el que voy a trabajar. Entonces, en este caso, este valor de resistencia es de 1. Entonces aquí al dividir 4 entre 1 me va a dar una ganancia de 4. Entonces 4 por menos 2 me va a dar menos 8. Y aquí es donde viene el asunto. Lo importante, la razón por la que hice esta pequeña modificación. Porque al sumar 3 más menos 8, eso me va a dar como resultado un valor de menos 5. Y debido a que este es un amplificador sumador configurado como inversor, esa suma de voltajes que me daba como resultado menos 5 la va a invertir y ahora voy a tener como resultado un voltaje de 5 volts positivos. Eso ya lo puedo corroborar viendo el osciloscopio. Como puedo observar, este es el canal C y aquí está la línea de referencia a 0. Entonces, contando las cuadrículas que son 1, 2, 3, 4 y 5. Se ve un poquito movido, pero es por esto que no lo tengo bien alineado. Ahí está, ya se corrigió. Pero tengo que cada cuadrícula tiene una relación de 1. Entonces, al multiplicar las 5 que son cuadrículas que tengo aquí por 1, me va a dar como resultado que esta línea tiene un valor se encuentra en un estado de 5 volts. ¿Y qué tipo de voltaje es? Positivo, porque se encuentra del lado superior de la gráfica con respecto a 0, ya que si se encontrara de este lado, acá, sería con un valor de menos 5. Yo no quiero que sea menos 5, quiero que sea más 5. Y pues esta es la pequeña configuración que hice, simplemente aprovechando la fórmula y no tener que usar un segundo componente que probablemente si lo hiciera con cosas físicas, tal vez ya no lo tendría. Y ahí estaría batallando, tendría que desarmar obviamente estos componentes de acá para volver a hacerlo. O en el caso de que nada más me estuviera repartiendo un solo integrado para hacer los tres, yo necesitaría la ayuda de un segundo para realizar únicamente esta operación de aquí. Pero conociendo ya bien la fórmula y sabiendo utilizar, simplemente varío el resultado de una sola resistencia para que el voltaje sea el deseado. Entonces, algo así es como se puede utilizar los amplificadores operacionales para realizar sumas. Y recuerden que cada entrada tiene una ganancia diferente respecto a la resistencia con la cual se encuentran conectadas. Por ejemplo, aquí ambas resistencias en las ambas entradas tienen el mismo valor porque solo están recibiendo, estoy utilizando los valores iniciales como tal y solo le estoy dando una ganancia al resultado final. Pero aquí el resultado final no es al que le doy ganancias, sino a los valores de entrada les doy su ganancia independiente a cada una y dependiendo de esa ganancia el resultado va a variar.